Bueno, empezamos, invitamos al profesor Luis Alberto Cardoso, docente de la institución educativa Agustín Fernández. Luis Alberto, buenos días. Buenos días, Martica. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Gracias por la invitación. No, contenta de tenerte aquí en el programa, Luis Alberto. Un honor. Muy, muy amable. Igualmente es un honor para mí hablar contigo y compartir un momento trascendental, no solamente para todo el magisterio colombiano, sino específicamente para todos los maestros del 1278 que les auguramos éxitos en ese examen el día de mañana, 25 de agosto, en el cual pues se toma una decisión que es la reubicación y ascenso en el escalafón para que ellos les vaya muy bien. Muchísimas Sí, gracias por la invitación. sí, Alberto. Bueno, pues de acuerdo a la experiencia que tú tienes, mmm, el apoyo que nos has brindado desde Renovación Magisterial y lógicamente pues desde tus saberes. Entonces, voy a abordar unas preguntas, ¿cierto? Orientadas a la prueba que se va a llevar mañana. Entonces, Alberto, ¿cuáles son los principales enfoques de la prueba pedagógica? Bueno, mire, perdón, la evaluación del 1278 pues tiene unos elementos generales de la prueba, que es una estructura que a partir de la resolución del año pasado, del 29 de diciembre, pues tiene unos componentes y unos elementos fundamentales. Uno de los aspectos más importantes para resolver las preguntas es sobre todo el acercamiento sobre la prueba pedagógica, donde los docentes, tanto docentes como directivos, rectores, coordinadores y orientadores, prácticamente algunos tienen unas explicaciones concretas dentro de su evaluación, pues de acuerdo al rol profesional que están desempeñando dentro de la institución, sea rector, sea coordinador, docente de apoyo y los docentes de primaria, preescolar, básica y bachillerato. Esas estrategias para resolver las preguntas parten entonces de un elemento fundamental, de unos aspectos que se deben tener en cuenta. ¿Qué aspectos fundamentales el maestro debe tener pues, para el momento de su desarrollo y su trabajo dentro de los procesos pedagógicos que va desarrollando cada docente? La pregunta que me haces, primero, pues, ¿qué va a tener en cuenta dentro de esos análisis y elementos fundamentales? Perdón un momentico, uno es tener en cuenta los enunciados, que esos enunciados tienen tres elementos esenciales en su trabajo y esos elementos son fundamentales para el desarrollo. El primero es tener en cuenta los aspectos normativos. Dentro de los aspectos normativos está el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, compañeros, eh, a quién enseño, dónde enseño, por qué lo enseño y cuál es mi papel fundamental como docente dentro de la institución educativa. Dentro de esos elementos del contexto de la práctica educativa es importante tener en cuenta la ley de educación, la ley 115, donde nos habla de los principios y los objetivos fundamentales. Eso es un elemento esencial para la prueba. El referente institucional, ¿cuál es mi referente que tengo yo como docente en la institución? Y mi referente fundamental pues es el PE institucional con el que yo estoy trabajando. Y otro elemento dentro del contexto de la práctica educativa, otro tercer elemento es el manual de funciones del 2022. En el manual de funciones me genera, pues, cuál es mi función como docente dentro de la institución, cuáles son las competencias que yo desarrollo, que desempeño, y tener en cuenta esas competencias de desempeño son fundamentales, pues, de acuerdo a la guía metodológica 31, que la guía metodológica 31 habla exclusivamente sobre los procesos de evaluación, sobre mi desempeño como docente. Un segundo elemento frente a la pregunta que tú me haces es la reflexión práctica, educativa y pedagógica. Muy Es otro importante. elemento fundamental. Y ese elemento es el PEI.
el programa que nosotros desarrollamos y que tenemos que tener en cuenta en esta institución. Otro es la toma de decisiones que nosotros estamos desarrollando como docentes y algo fundamental que a veces lo dejamos de lado, que es el gobierno escolar. Y al gobierno escolar, cuáles son sus funciones y yo como docente qué estoy trabajando dentro de ese proceso. Y otro elemento dentro de la reflexión de la práctica educativa es el decreto 1860, porque el 1860 nos genera cuáles son las funciones y cuál es mi papel de docente, cuál es el modelo pedagógico que yo estoy trabajando, cómo es la institución en la que yo me desempeño, los roles que yo debo hacer de trabajo docente dentro de la institución y fuera de la institución, es decir, el medio en que se encuentra. O sea que sí es fundamental tener en cuenta el 1860. Y dentro de ese aspecto, pues, cuál es la corriente y cuál es el enfoque principal como elemento fundamental. No olvidemos, compañeros, todos los que en este momento nos están escuchando, que el enfoque prima en este sistema educativo en Colombia, prima el constructivismo. Entonces, tener en cuenta esos elementos. Un tercer elemento es la praxis pedagógica, otro componente fundamental, la praxis pedagógica, es decir, yo como docente en el aula que estoy haciendo, cuál es mi papel como maestro, qué es lo que estoy enseñando, qué es lo que estoy yo haciendo de interacción con mis estudiantes, cómo es mi participación, cómo he ido desarrollando las diferentes actividades para las clases, la metodología, los niveles de aprendizaje, el PIAR, yo pienso, compañeros, que hay que tener en cuenta mucho sobre los procesos que se han venido trabajando últimamente, sobre la inclusión, los procesos de evaluación formativos de acuerdo al decreto 1290. Y un cuarto aspecto, pues, es el ambiente en el aula, que son los procesos centrados de acuerdo a la ley 1620, que habla sobre la convivencia escolar, las alertas, las rutas, cómo es que yo debo desarrollar un proceso cuando sucede algún hecho de violencia, de cualquier acontecimiento, en esos procesos centrados de acuerdo a eso, entonces cuál es la ruta que yo voy a hacer. Digamos que esos son los 4 aspectos fundamentales para tener en cuenta al momento de ir a trabajar la evaluación que nos corresponde mañana. Sí, profesor Alberto. Bueno, y otra pregunta. Sé que nosotros debemos tener en cuenta la normatividad, lo que tú estás diciendo, pero también influye la parte emocional, ¿no? Y en la citación que se le envía al docente, pues nos dan unas recomendaciones, por ejemplo, el descanso el día de hoy, el buen dormir, otras pautas que nos facilitarán para mañana realizar la prueba. Pero, ¿qué otras recomendaciones se les puede dar a los maestros para presentar la prueba? Bueno, en las guías que se enviaron, hay 6 guías y la guía pues especifica cuáles son las recomendaciones que hay que tener en cuenta para mañana. Pero recomendaciones fundamentales, si hoy hay que descansar, se recomienda normalmente en el IPES, en las pruebas saber, se le recomienda a los estudiantes que un día o 2 días antes, por lo menos no consumir carnes rojas, porque ese proceso digestivo altera bastante el organismo. Entonces se recomienda, por ejemplo, para mañana, que el desayuno no es consumir nada de productos que tengan lactosa, simplemente preferiblemente a la plancha, una porción de fruta y una bebida fría o caliente que no tenga preferiblemente una aromática. Esa es una recomendación. Otra recomendación, algunos cuidadores de prueba no permiten ingresar un botellón con agua, algunos lo permitirán, pero sí estar consumiendo agua con unas pocas gotitas de limón y algo de sal, para que eso esté cada 30 minutos aproximadamente activando el sistema cerebral. Recomendaciones fundamental, hay una cuestión frente a las preguntas, yo siempre le he dicho a los estudiantes y lo comparto con los maestros que es fundamental
tener una hoja en blanco el día de mañana. No sé si en la prueba haya una hoja en blanco, pero sí hay que llevarle esa hoja en blanco y en algún lado de la hojita en blanco trazar una línea dejando un espacio de 1,5 centímetros aproximadamente, donde las preguntas que yo vaya avanzando, vamos a poner el ejemplo, la pregunta 7 realmente es un poco difícil y normalmente a veces el evaluado deja el espacio en blanco, no la contesta y pasa a la siguiente pregunta. Eso me parece un poco delicado porque cuando va a contestar la pregunta 8 termina contestando la 7 y cuando llegue a la 92 resulta que la 92 no la 92 sino la 91 y ahí la pregunta es ¿dónde dejé yo de contestar algo? Y corrí todo. Como la pregunta 7 es una pregunta difícil, no voy a gastar más de los 2 minutos, simplemente marco la respuesta que yo considere que es la acertada de las 4 opciones y en esa hojita coloco la pregunta 7. Lo mismo me va a pasar con la pregunta 23, la 38, la 56, la 77, la 85. Si yo termino el examen un tiempo antes del tiempo estipulado, pues me dedico otra vez, voy y miro todas las preguntas que me parecieron difíciles, porque no las puedo tener todas en la memoria, y empiezo a borrar y a corregir, y ahí sí hay, digamos que esa es otra recomendación fundamental para contestar la prueba. Recordarles a todos los maestros que es importante no llevar, si tienen transporte privado, no llevar el carro porque no hay lugares para parquear, probablemente la institución no dé permiso, entonces es mejor no llevar el carro. Esa es una de las recomendaciones que aparece en la guía de cada una de las pruebas, sea de preescolar, primaria, ahí aparecen esas recomendaciones. Otra recomendación fundamental es la lectura. No sé, hay una cuestión frente a las estrategias de la lectura y me gustaría compartir eso rápidamente con ustedes, que es la lectura es un proceso cognitivo guiado por una intencionalidad del lector. ¿Cuál es la intencionalidad? O mañana pues es una evaluación. ¿Qué es la estrategia? Entonces hay que mirar las estrategias, hay que mirar cuáles son las palabras, las 3 o 4 palabras que me llevan a responder rápidamente la pregunta. La estrategia es una acción ordenada con finalidad y un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues contestar correctamente lo que me están preguntando. Y la lectura, pues tenemos que hacer cada pregunta en 2 minutos. Esos 2 minutos me genera que esa lectura de tener 3 momentos, el antes, el durante y el después. La pregunta que estarán haciendo verificar los maestros cuál antes yo estoy leyendo. Pero el antes es en el momento para que yo vaya a leer, tengo un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Leer una pregunta, hacer un análisis, mirar el encabezamiento y hacer el análisis de la pregunta. La pregunta que yo me haría es, ¿cuál es el tema? Vamos a suponer que la pregunta es, ¿cuál es el tema esencial de ese texto? Y es que eso se me lleva a un objetivo que es, ¿qué es lo que me están preguntando? Una cosa fundamental es mirar de lo que me están preguntando. Nuevamente es mejor como estrategia leer las preguntas, mirar las secciones y leer y leer. A veces hay textos que empieza el encabezado demasiado largo y las preguntas se centran en los 3 últimos renglones o en toda la mitad. Entonces, tener en cuenta eso, qué es lo que me están preguntando. El segundo elemento es qué sé yo acerca de lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces yo me tengo que centrar en un sistema. Estos son los conocimientos propios que yo tengo sobre esa pregunta que me están haciendo y qué es lo que se pregunta, qué es la pregunta y cuál es la idea principal. Entonces yo buscaré cuál es la idea principal de ese texto fundamental. Y finalmente, pues las predicciones, que son las alternativas o las opciones, y esas alternativas o opciones son la fuente de información que nos permiten decir cuál es la respuesta correcta, si es la A, B, C o D. Ese es el antes. El durante es preguntas, plantearte la pregunta, aclarar dudas. Yo tengo que ser muy concreto y rápido en aclarar las dudas que yo tenga para resolver. Entonces yo las 4 opciones, descarto la A y finalmente la respuesta. Señora. Lo que pasa es que tenemos un poquito de dificultad en el audio. Entonces, no sé si será que acá están escribiendo también
las compañeras, a ver si de pronto puedes acercarte un poquito más o, o como revisar el audio. Escucho perfectamente. Bueno, sigamos, Alberto. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones para las pruebas y me parece muy importante lo que estás diciendo en cuanto a cómo llevar el proceso para responder, ¿cierto? Y cumplir esa, la finalidad, ¿no? Bueno, estabas diciendo en la intervención que cada pregunta aproximadamente iba a ser de 2 minutos. ¿Cuántas preguntas son? Son 92 preguntas para los maestros de preescolar, primaria y bachillerato y orientadores. Y 96 preguntas para coordinadores y rectores urbanos y rurales. Ah, bueno. Son Bueno, vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo porque nos están pidiendo el favor otra vez para que nos hagas las recomendaciones y esos tips que uno no reconoce, por ejemplo, el de llevar la hoja blanca para escribir qué dificultades o qué es lo que tenemos pendientes. Mm, bueno, luego de la prueba, ¿qué etapa sigue? Bueno, ya viene, después de la prueba vienen los resultados que tengo, no estoy muy seguro la fecha, pero son a finales de octubre que se dan los resultados y ya las personas, después de los resultados, pues ya viene, creo que es el 8 o el 9 de diciembre, en plenas velitas, que ya aparece la lista de los maestros aceptados como ascenso reubicación. Creo que es el 8 o el 9 de diciembre. Ese es el proceso. Pero apenas salgan los resultados de esta prueba, vienen los reclamos, quejas, y luego sí viene ya el análisis de quiénes pasan y quiénes, pues lamentablemente no continúan. Pero ese proceso también depende del puntaje y una de las cosas que hay que decir y que ha peleado mucho nuestra federación es que hasta dónde realmente todos los maestros, yo aspiro a que todos los 107.000 o 110.000 maestros logren tener su puntaje sobre 80. Y después sí hay que empezar a mirar, esperar que haya presupuesto, según lo que dice el gobierno, pues para pagarle a todos los maestros. Sí, sí, profesor Luis Alberto. Bueno, otra cosita que te quería preguntar y es muy, muy importante. Mm, la calificación no va a ser la misma para todas las preguntas, ¿cierto? Porque hay diferentes niveles, según lo que dicen ¿Sí? las... Pues hay diferentes niveles, pero realmente de acuerdo a lo que contesta el maestro, pues eso da un puntaje de 1 a 100 para un total de 40, se hace un análisis de esas preguntas para un total de 40 y 5 de la autoevaluación. Sí, tiene diferentes niveles y los niveles también se manejan de acuerdo a los conceptos. Hay 3 niveles, que es bajo, medio y alto. Esos niveles, el alto pues es un nivel de complejidad mucho más profundo de la pregunta. Para los casos, no sé si hasta qué eh, circunstancia la entidad de educación superior esté pensando en colocar, por ejemplo, 2 casos y esos 2 casos tengan pues un valor totalmente diferente porque es hacer la comparación de 2 casos y no de un solo caso, porque son, digamos, las vivencias del maestro y si nos ponen a hacer un análisis de 2 casos para una sola pregunta, pues esa tendrá pues un valor totalmente diferente, ¿no? Pero Ujú. eso solamente lo saben ellos, ¿no? Sí, sí, Alberto. Bueno, bueno, primero que todo, pues aclararles a todos los que nos están escuchando que las orientaciones que tú nos diste, las clases que estuvimos contigo, están en la página de Renovación Magisterial. Eh, se están enviando unos links para que puedan ingresar, lo mismo que están preguntando acerca de la información. Entonces pueden ingresar, ¿cierto, Luis Alberto, a la página y mirar tus orientaciones, tus clases, porque ahí quedaron en la página de renovación por Facebook. Bueno, Yo Alberto, no sé si dime. tenga.
un minuto rápidamente que hemos Sí, olvidado la autoevaluación. Esa autoevaluación es importantísimo. No nos hemos centrado casi en esa parte, pero la autoevaluación sí es importante tenerla en cuenta porque aquí se está evidenciando en cada maestro por la fortaleza, las áreas de mejoramiento y cómo se establece el maestro metas. Entonces, dentro de esa autoevaluación, según la resolución, en el artículo 10, recordarles a todos, no sé si ellos puedan hoy ojear un momentico, habla sobre la responsabilidad de la calificación objetiva sobre su labor en el salón de clase, la contribución en los procesos educativos y el desarrollo profesional. Ya esos ujú, tres elementos fundamentales. El valor, pues todos los maestros ya saben que el valor está de 0,00 a 5 puntos máximo, donde esa puntuación pues es asignada y es inamovible. ¿Ya? Yo invitaría a los maestros que sepan qué es lo que están contestando y que lleven en eso en la memoria o tomen nota en esa misma hojita en blanco, porque la universidad o la institución de educación superior es responsable de la administración de este proceso y los resultados porque son personales, son autónomos y son individuales. Entonces, esta evaluación debe respetarse por la calificación, que es una autoasignación sin modificaciones por parte de otra entidad. Solamente es el equivalente personal de eso. Y son 20 preguntas de acuerdo a la escala Likert, que la escala Likert dice, por ejemplo, y tener en cuenta esos aspectos de alguna vez, rara vez, siempre, nunca, y que la suma de todos estos ítems pues da una calificación única y fundamental. Es importante conocer bien la resolución porque en la resolución se establecen, compañeros, las reglas, los artículos referentes a la autoevaluación, el desempeño, las críticas y la parte formativa que será que cada maestro utiliza. Entender el enfoque de la autoevaluación, los procesos reflexivos y el ejercicio de autoanálisis. En la escala, familiarizarse, perdón, con los conceptos de nunca, a veces, frecuente y siempre. Y las competencias que van a tener en cuenta para esa autoevaluación son las pedagógicas. Una son las competencias evaluativas pedagógicas, que es cómo trabaja usted la enseñanza, la interacción con el estudiante, las estrategias pedagógicas, el manejo del aula y la evaluación. Las competencias profesionales y algunas estrategias frente al análisis crítico y las fortalezas. ¿Cuáles fortalezas van a tener en cuenta en esa autoevaluación? El manejo de retos en el aula, la comunicación con los estudiantes y los cambios para mejorar la enseñanza. sí, sí, Alberto. Bueno, eh, para cerrar, y sé que es muy poquito tiempo, eh, aquí me están preguntando qué recomendaciones, o sea, que nos vuelvas a acordar acerca de esas recomendaciones que debemos tener para mañana. Eh, en un minuto, Alberto. Sé que el tiempo Bueno, es no, va a ser muy sucinto. bueno, centrémonos en la pregunta nomás. La pregunta hay que mirar los 3 o 4 conceptos fundamentales. Los 3 o 4 conceptos de cada pregunta son los que me llevan a mí a la respuesta. Eso es sencillo. Y esas 4, y la pregunta, es que hay una diferencia entre lectura crítica y lectura analítica. Hay una gran diferencia entre esas dos. Entonces, en la lectura analítica, que prácticamente es la que vamos a trabajar todos los maestros en el 1278, es mirar los 4 o 5 conceptos que me plantea el contexto de la pregunta, el encabezado, y en la pregunta mirar la palabra clave. Si me está preguntando, según el docente, cuál sería el cambio que haría, entonces la palabra cambio me lleva a mirar esa posibilidad de llegar a la respuesta correcta. Y otro elemento fundamental de las 4 opciones, descartar, tengo que descartar las 2 y eso me lleva a un 50% casi de la respuesta correcta. Y finalmente, hay preguntas donde los 4 verbos, yo mirando solamente el encabezado de cada opción, la palabra del verbo, los 4 verbos, si hay verbos, créame que las 4 opciones tienen un verbo. Identifica, compara, restaura y Ujú. socializa. Entonces, de acuerdo a eso, pues eso también me ayuda a ver la respuesta correcta. Bueno, Alberto, muchas gracias.
un tiempo muy corto, pero nos ilustraste muy bien. Y nuevamente agradecerte por el apoyo que nos diste en este proceso y bueno, a todos, incluyéndome a mí, esperamos que los resultados sean muy positivos. Muchas gracias y de parte de Renovación un abrazo muy fuerte de los docentes y también de parte mía, Alberto. Gracias. A Que ti muy tengas un amable. excelente Bien día. y éxito a todo el grupo de maestros del 1278. Buen día, Bueno, gracias. bueno, buen día, Alberto, que estés muy bien.